Bienvenidos todos a un nuevo episodio de este podcast, un nuevo año también. Y esto que empezó como una serie de pláticas con personas importantes dentro de la industria se ha alargado, lo cual está muy bien. Sigo con la misma esencia, sigo con la misma idea de tener gente que yo considere importante, interesante, con quien platicar. Aunque este personaje, si ustedes han seguido un poquito lo que he hecho a lo largo de este tiempo, ya hicimos varias cosas. Y él es responsable de que en algún momento yo también haya trabajado dentro de la parte de la industria musical, él apoyó mucho, pero voy a dar este tipo de comentarios y contextos más adelante. El día de hoy quiero presentar a mi amigo Freddy Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cuál sería el mote de Freddy Santiago? O sea, ¿cómo dice tu tarjeta si estuvieras en la época de donde entregabas las tarjetas? Management y Booking. Management y Booking de 06 Agencia. De 06 Agencia. 06 Agencia, es tu agencia. Sí. Tú eres director general, tú eres Sí. Dios en esa agencia. Soy el único. No es cierto. Tú eres el empleado del mes, ¿no? Sí, justamente. ¿Sí? Tengo mi cuadra a un lado, a un lado de mi empleado del mes. Como el meme de Spider-Man, Sí. ¿no? Donde está el empleado del mes, la secretaria. Muy bien. Justamente. ¿Cómo te está yendo con esta agencia? Bien, ya llevamos, si no mal recuerdo, 7, 8 años. Empezamos el 4 de agosto del 2016. Entonces, ya hemos trabajado con diferentes artistas, realizamos management, booking, prensa, también intentamos ser sello de distribución digital. Estamos firmados con The Orchard. O sea, ¿intentaron o están haciendo? Intentando porque al final del día nos consume el tiempo. Ok. Entonces, entre que arrancamos, lo dejamos. Entonces, actualmente no estamos firmando a nadie. Uh-huh. Entonces, por eso te digo que... Y con los pocos que tenemos, estamos como intentando darles ese cariño que es complicado también. ¿Qué define el cariño que debe tener una banda? Es que en el tema del cariño que se le menciona, que justamente, por ejemplo, ese ratito me llegó un correo de un promotor de una empresa importante del país y justamente me decía, es que no tenemos el cariño para darle al evento lo que creemos que necesitan, ¿no? Y el sería cariño... la atención, ¿no? Justo, la atención, ajá, es el la tiempo. atención. Atención y tiempo. Eso es como lo primordial. Y que muchas oficinas o mucha gente le cuesta trabajo mencionarlo. ¿Cómo se siente el mexicano cuando le dices no? Ofendido. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, justamente es esa parte de que la atención cambió a ser el cariño. O sea, para tratar de abrazarlo. Ajá. No, mijo, tu proyecto está padre, pero... Sí, como de tu arte está buena y demás, mira, la palmadita. Pero no me vas a dar dinero. Y no tengo el cariño para darle a tu proyecto. Cuando es las ganas o el tiempo también. Exacto. Pero no necesariamente tiene que ver con algo que no te importe. Sí, justamente es eso. Entonces, yo siempre agradezco cuando son claros en esa parte que te pueden decir de, oye, porque ya me ha pasado. Que te dan largas, ¿no? Ajá, que sí, a lo mejor toman el show, pero estás tú detrás, ¿no? De, oye, esto, oye, difúndelo, oye, métele pautas, oye, esto. O sea, para todo es como estar detrás de la gente cansa. Entonces es mejor como, mira, no pasa nada, dime si lo quieres, si te motiva y si no, no pasa nada. Oye, pero en esto de la agencia, tú no comenzaste un día, saliste de tu casa y dijiste quiero ser manager. No, justo un amigo, que le mando saludos, Tomás Heredero, me invitó a un show en el Metropolitan. Justamente me comentó él que llegara. Nacho Vegas. Nacho Vegas. Él en ese tiempo era... pero tú eres muy fan de las bandas españolas, ¿no? Ajá, entonces en ese tiempo él era muy fan. Él era el manager de Nacho Vegas. Me invitó y me mencionó que llegara más temprano de lo ideal. Le comenté en ese tiempo de, aquí los llego. Entonces me dice, como a las 5. Llega y estando en la puerta, en la entrada principal, avísame y salgo por ti. Entonces salieron por mí, me pusieron la pulsera de All Access. ¿Era tu primer All Access? Ajá, fue mi primer. Okay. Fue como mi primer show invitado y tal cual fue All Access. Uh-huh. Y justamente antes de entrar a camerinos en el Metropolitan, pues pasas a un lado del escenario, ves cómo están montando todo. Entonces fue como esa parte que me maravilló. Y sobre todo porque yo como no comprendía un poco el estatus, o sea, uno piensa del músico, sale, toca y está ahí, ¿no? Está, lo pones magia. En un limbo. Es la magia. Entonces, yo al entrar no estuve, o sea, estando en el camerino, digo, ya has entrado al camerino del Metropolitan, es un poco largo. Entonces, Nacho justamente estaba dormido, entonces yo me pasé con el manager y
Lo despertaste, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que estuve en camerinos me la pasé platicando con él y llegaba, no sé, la gente de producción, esto, el otro, pidiendo detalles o él. Entonces, eso fue lo que a mí me maravilló. Y sí, fue como de cómo para llegar aquí, ¿no? Cómo para dedicarme a esto. Y en ese momento dijiste, quiero ser manager. Sí, justamente. Y entonces, ¿cómo comienza esa travesía? Quiero antes de que me cuentes este contexto, yo siempre, y hemos reído muchas veces y hemos platicado, ya no tanto como antes, pero... Por el tiempo. Por el tiempo, sí, efectivamente, porque en pandemia teníamos mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero, ¿se puede vivir de la música? Sí. ¿Y bien? Y se puede vivir muy bien. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con todas esas personas que idealizan el vivir de la música y después de tantos años dicen no? Porque cuesta mucho trabajo para llegar a ese punto. ¿Qué o sea, crees no es tan fácil. Claro, pero ¿qué crees que es lo que no se está haciendo en general? La música al final es un producto. Uh-huh. Y qué sucede es de que no lo ven como producto. O sea, si eres pintor, obviamente vas a vender tus pinturas. Aunque van a valer más cuando mueras. Ajá, exactamente. Tristemente. Lo mismo con la música. O sea, tiene que haber gente que lo consuma para que puedas rentabilizarlo muy bien. Claro, o sea, esa situación de yo hago música para mí no funciona. No funciona. Okay. Y que no, yo solamente quiero que haya poca gente, porque sí hay músicos que también ¿Y que están bien con ellos? Ajá, y que están estables, están en su zona de confort y, o sea, no se les juzga, pero el que a mí siempre me brinca es de la gente que, no, esto, y como que se espantan, o los muy puristas y demás. Y es ¿De qué? De la música. Pero como de qué se espantan. Como de, no, ¿cómo voy a hacer un producto, no? Si yo quiero vender esto y demás, y que la gente, pues sí, pero al final estás vendiendo emociones. Entonces, sentimientos, que es lo que genera. O sea, hay que verlo fríamente para que también fríamente sepas dónde vas a llegar. Porque si solamente lo vendes, o sea, como el sueño, pues va a estar bien complicado. ¿Debe ser motivación para el músico la cuestión económica? O en este entonces, o sea, porque siempre me ha tocado a lo largo de los años, digo, desde que yo comencé con mi estación de radio por ahí de 2006, pues siempre veía este mundo mágico que me dijiste cuando llegabas y veías al artista subirse y decías, wow, es que es increíble, y lo consumías y lo escuchabas y de repente como que me fui involucrando cada vez más y veía a bandas que le echaban muchas ganas y que yo decía, ¿por qué no están sonando? Y de repente esas pláticas interminables con muchos músicos que te llegan y te dicen, es que mi proyecto es para mí, si conecta con gente está bien, pero de repente los ves diciendo, pero ¿por qué no ha pegado? Porque yo debería. Justamente. ¿Cuál es la visión que está errónea, o errada más bien, de esta situación en cuestión de la música y percibirlo como un negocio? Y quiero, antes de la pregunta, darte un contexto. Yo siempre he creído, y lo hemos platicado, que se tiene que ver como una empresa. Tal cual. Y desafortunadamente, cuando tú comienzas una empresa, comienzas con una inversión y comienzas con un local y comienzas, o sea, pensando en unos tacos, comienzas con un local, pones tus herramientas, pero necesitas insumos, necesitas gente que lo opere, etcétera, etcétera. ¿Por qué a los músicos les cuesta tanto trabajo ver un proyecto como una empresa? Tal cual, porque no hay ese profesionalismo que... Es que no hay una escuela que te diga cómo debe de funcionar. Okay. Y eso pasa, por ejemplo, ahorita que nos estamos dedicando mucho al urbano, la mayoría de gente de la industria del urbano es muy joven. Uh-huh. O sea, joven te hablo 20 años, 21 años. Pero ha sido siempre como el círculo de los músicos, ¿no? Sí, pero te comento en el contexto de la industria. Entonces, ¿qué pasa en el contexto de la industria? No saben muchas cosas. Me ha tocado gente que luego no sabe qué es un rider, uh-huh, pero que te vende 1,000 boletos de golpe. Uh-huh. O sea, ese es el... Y que a lo mejor ya no les toca entender qué es un rider, porque ya puede haber gente que puede resolverle eso. Pasa también eso que obviamente contratan o empiezan a contratar, uh-huh, pero es mucho de la inexperiencia. Uh-huh. No hay una escuela, o sea, no es como vas a la universidad y te digan, oye, ¿quieres ser manager? Tienes que tomar esa carrera. O sea, uh-huh, no hay como tal. Hay escuelas privadas y ya muy enfocadas en la industria de la música. ¿Qué es el SAE, no? Ajá. ¿Qué otros como eso, digo, ahorita no me acuerdo, uh-huh, pero
no es como vayas a la UNAM y te digan, oye, ¿quieres dedicarte al music business? Claro. ¿Quieres hacer booking? Es ahí, ¿no? Y cómo vender a un artista. O sea, no lo hay como tal. O sea, no hay una escuela que te lo mencione. Entonces, en el tema, por ejemplo, te lo mencionaba con el urbano, muchos chicos empiezan desde los 12, 13, agarran un teclado, empiezan con la computadora, empiezan a mezclar. Me ha tocado conocer que chicos a los 17 años ya estaban pegando. Y que pasa todo, llega muy rápido. Entonces, no hay alguien que te enseñe de educación financiera, o sea, en general. Pero me refiero, o sea, ¿cómo podríamos definir que alguien ya está pegando? O sea, ¿qué está pasando? Cuando ya tu proyecto es rentable. Ok. O sea, ya no estás hablando solamente de un alcance particular, sino más bien Exacto. ya existe un flujo de dinero. Exacto. Y sobre todo que la gente ya pueda vivir medianamente, pero que ya pueda subsistir en el proyecto. Porque obviamente cuando empiezas, pues, solamente hay una persona que te está ayudando y que a lo mejor es tu mejor amigo. Te lo digo. Que ahí empieza la lección mala, la neta. O sea, generalmente, a veces puede ser buena. Por ejemplo, se me viene a la mente lo de Coldplay, que su manager siempre ha sido el mejor amigo creo que de Chris Martin. Es que en el urbano es así, ¿eh? Digo, lo menciono ahorita porque lo tengo como muy fresco. Muy fresco, claro. Pero muchos proyectos es así. O sea, es su mejor amigo o el güey que siempre iba a las pedas, bueno, con las bandas de rock. Pasa al inicio. O sea, es mi compa de las pedas, lo jalo y empieza a trabajar. ¿Qué puede salir mal? La educación, o sea, tal cual, la educación, tanto financiera, tanto saber que es una empresa. Cuando empiezas a aprender todo en el proceso, obviamente cada error en esto, al ser una empresa, es pérdida de dinero. Entonces, te puedes ir a la quiebra o puedes empezar a perder, o sea, lo que podías haber ganado, lo estás perdiendo. Se puede convertir en un pozo sin fondo. Exacto. Entonces, muchos talentos, lo que ven al inicio, obviamente, que ya lo tienen súper claro, es como, bueno, estoy funcionando, necesito más gente que me apoye, pero necesito gente profesional. Y a lo mejor no le puedo pagar, pero si se involucra y le tiene lo que llamábamos cariño, pues obviamente si funciona, le va a tocar un porcentaje del proyecto. A lo mejor no una paga como tal, sino ya un porcentaje. Entonces, ya siendo una empresa, siendo un socio, pues obviamente empiezas a jalar a gente profesional. Pero lo tienen que ver como una sociedad. Exacto. ¿No? Cosa que muy pocas veces lo ven. Eso, creo que ahí radica mucho el ego del artista. Tal cual. ¿No? ¿Y cuántos proyectos? Porque, digo, tienes 6 años. ¿O 6 años más o menos? 6 años. 6 años con tu agencia, pero... 7 años. 7 años. ¿Cuántos proyectos en este camino has dicho, güey, este proyecto está muy bien, pero las cosas las hicieron tan mal que nunca van a funcionar? O sea, y no me digas nombres si no los quieres decir, o dilos, aquí está la cámara y tú puedes aventarte lo que quieras, es tu espacio. Hay proyectos muy buenos que justo veníamos ahorita, que venía para acá, teníamos una playlist aleatoria y salió la música de un cantante y mencionaba eso como de este proyecto, ese disco pudo haber funcionado muy bien, pero las malas decisiones tanto de la persona y tanto el mal consejo, no del manager, sino de la pareja, no hizo que el ego fuera una barrera. Y ahí al final, o sea, sí digamos que tenemos que tener toda la maquinaria alrededor, que tiene que ser los medios, que tiene que ser el público, pero a veces el medio te puede apoyar, pero si el artista no está haciendo bien las cosas, o si hay una decisión... No va a ir para ningún lado. Y managers malos también existen. Siempre va a haber de lo bueno y de lo malo. ¿Cuál es el perfil que crees que debe tener un manager en un proyecto independiente que está comenzando y que debería de ser como el que un músico que tiene ganas de dedicarse al 100% tendría que buscar? Volvemos a repetir lo de la palabra, que le tenga cariño al proyecto, que en verdad le guste y sobre todo que lo tenga muy claro tanto cómo va a ser la carrera del músico y que el músico lo tenga claro con el manager. O sea, que sea mutuo. Porque si tú solamente lo ves y él no lo ve o lo ve en un lapso corto, a mí me ha tocado, por ejemplo, siempre se habla en un proyecto en desarrollo, son 2 años para que pueda empezar a generar. Y muchos músicos les dices 2 años y se espantan.
Otros dicen, no, yo en menos de 2 años ya... Porque se imaginan que ya sacaron su primer hit y ya dices, están, ¿no? Dices, obviamente hay músicos que les ha pasado que en menos de medio año o 3 meses, que a lo mejor tú ves que pegó, pero a lo mejor ya tenía mucho tiempo atrás, ¿no? Atrás de él. Pero justo eso, o sea, no saber, no tener un buen plan de trabajo. ¿Y ese plan de trabajo cómo se debe desarrollar? Tal cual, de las bases, de lo que hay musicalmente, las metas que hay que poner. O sea, si quieres tocar, no sé, por ejemplo, en tal evento o en tal lugar, tratar de tener como meta de jalar, no sé, 30 personas, 50 personas, 100 personas. O a lo mejor bueno, aquí jalo 100 personas, pero en medio año tengo que jalar 300 personas, ¿no? No el doble, sino el triple. Esa es la meta. O sea, porque también si te pones metas de, en un año voy a tocar en el lunario, puede pasar, porque también ha pasado. Latin Mafia, güey. Sí. Latin Mafia, yo creo que es el ejemplo. Pero también, digo, hay muchos ejemplos, pero también hay que tenerlo súper aterrizado. O sea, eso es como lo más claro. Que lo tengas claro tu proyecto. Porque si desde ahí te malviajas y demás, porque también puede venir que hasta te pueda dar depresión, que eso es lo que le pasa a muchos músicos. O sea, se bajonean, se salen de la industria y demás, porque ellos creen que nunca llegaron a pegar. Digo, por ejemplo, tenemos un caso de Siddhartha. Siddhartha acaba de hacer un foro, ¿cómo le fue? Foro Sol. 55,000 personas tengo el dato. Bien. Ajá, de hecho fue sold out. Y fue sold out días antes. Digo, le costó trabajo, pero lo logró. Sí, es un trabajo. O sea, es un trabajo de años. Pero también, por ejemplo, Siddhartha hace 10 años hacía Pasagüero. Que son 350 personas, si no me recuerdo, algo así. Sí, algo así. Hacía Cara Dura, igual 350. A mí yo conocí a Siddhartha cuando hacía Cara Dura en 2011, si no me recuerdo. Yo fui al primer lunario que hizo, que de hecho lo hizo en conjunto con Javier Amena. Y obviamente ves el progreso y no es 2 años. No, o sea, no llegó en 5 años al Foro Sol. Es una carrera que obviamente le pusieron muchos cimientos y que va a ser de las carreras más sustentables en un futuro, porque obviamente vas haciendo los cimientos poco a poco y no de golpe. Y tomando en cuenta este ejemplo, ¿qué crees que se haya hecho bien? O sea, a lo largo, digo, no eres parte del equipo de Siddhartha, pero tú a lo lejos o dentro de la misma industria puedes enterarte de qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo. En las buenas decisiones y obviamente, y por supuesto que es como el 90% del trabajo, las buenas canciones. Sí, claro, la música es lo primero que tienes que conectar. Sí. Y teniendo ya la música, todo lo demás se tiene que desarrollar. Tal cual. ¿No? Porque a veces buena música sin un buen performance o sin una buena manera de comunicarlo o sin un buen equipo o buenas decisiones, pues simplemente no funciona. Sí, tal cual. Es, o sea, el tiempo que le dedicaron al proyecto y obviamente que ese cariño nunca disminuyó. Porque también ese es el problema. Puedes empezar a trabajar con un proyecto tú como manager. Pero si al medio año o al año, o sea, ves que ya te fastidió y demás, ya no le das el mismo tiempo. Claro. Entonces ya no tal cual el cariño. ¿Cuál es la curva del enamoramiento dentro de esto? O sea, ¿cómo te ha pasado? Y manejamos lo de la parte personal. O sea, ¿de qué proyecto te has enamorado tanto que dijiste, güey, quiero hacerlo todo y de repente llegaste a un punto y dijiste, ay, no está tan padre? Es que justo pasa en el tema de tenerlo claro. O sea, sí, obviamente lo principal es de que te guste. Pero si no lo tienes claro, digo yo, a mí me gustan grupos que, no sé, en México no venden ni 300 boletos. ¿Cómo quiénes? No me gusta decir nombres. Oh. Pero, por ejemplo, Tulsa es un proyecto español, Miren Isa, a mí me encanta, pero me fascina. Lleva 6 años entre mis top número 1, entre mis 5 canciones más escuchadas en Spotify, porque te lo dice. Ha sido siempre ella esto. Pero es un proyecto que no genera gran impacto porque al final es no decirlo de culto, pero sí es para un cierto nicho. Entonces, obviamente va a ser muy difícil que tenga un alcance muy grande porque tanto el musical, vocalmente, o sea, influyen muchas cosas. Entonces, va un poco por ahí la parte de te puede gustar demasiado, pero si no lo tienes claro, o sea, a mí me gusta demasiado, pero si yo le pongo el mayor cariño y demás, sí va a llegar a lo mejor en un punto, pero también hay que saber hasta qué punto puede llegar un proyecto. O sea, pero eso también se puede prever.
O sea, porque No del todo. voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor una banda como Trocker, ¿no? Que es una banda un poco más experimental, pero que ellos han tocado muchas veces en Glastonbury por sus propios recursos. O sea, hay que ser sinceros. Pero es una banda que... Ganando apoyos. Exacto, que llega a un punto en donde ya no llegan a más. No, y pueden ir a festivales muy importantes, pero es muy de nicho. Claro. Entonces, si dices, bueno, ¿qué puede lograr Trocker en un inmueble? Pues dices, a lo mejor de 1,500 personas, 1,000 personas, 600 personas. O sea, sabes que muy difícilmente te pueda hacer un Foro Sol en un futuro. Y no digo que no puedan, sino que te das cuenta que musicalmente es muy de nicho, o sea, para cierto grupo de personas. Pero en el caso de Austin TV, o sea, me refiero, a lo mejor no es similar, pero pensemos en una música instrumental, o sea, la gente va a cantar las canciones y con Austin fue un fenómeno distinto. Justamente porque aunque pudieras creer que Austin TV es como de nichos, yo siento que no lo es. Ok. Porque obviamente se ve en el público todo el target que es muy amplio y demás. Entonces, es que lo que te digo es tenerlo claro. O sea, si quisiera dar ahorita un ejemplo, pero, o sea, de nombre, pero no de ahorita. Pero sí, justo eso. O sea, si es muy de nicho, muy difícilmente te va a poder hacer lugares muy grandes. Ese es el tema, lo tienes que tener claro. Voy a regresarme un poquito. ¿Cuál fue el primer proyecto que tú tomaste como management? Como management, Javier Miñano. Javier Miñano. Digo, el primer proyecto que trabajé se llama Código Bushido. De hecho, eso fue el empujo que me hicieron para crear la agencia, porque justo estaba pasando por unos meses no muy buenos, tanto emocionalmente y financieramente, y como que faltaba ese empujón como de qué voy a hacer, ¿no? Entonces me habló un colega que trabaja en la oficina de booking de Warner Music y me comentaba, ¿no? Es que hay este talento, viene apadrinado por Mikel Erenchun, pero no tenemos el tiempo para trabajar con él. Es que todo va por el cariño. Entonces, sí, o sea, puede ser un gran proyecto, pero ¿sabes qué? Mi agenda no me da. Y dice, no tenemos tiempo. Entonces, intentamos 2 meses, no hemos podido lograr nada y ya en un mes se va. Entonces, me mandaron 2 canciones, medio las escuché sinceramente. Entonces, pero yo fue como, sí, o sea, necesito salir de mi casa, necesito hacer algo. Llegué, nos llevamos muy bien, o sea, la primera reunión fue como, oye, parecía que ya nos conocíamos de años, encajamos a la perfección. Me puso el disco porque yo no había escuchado yo el disco porque obviamente no estaba disponible. No hiciste tu chamba. No estaba disponible. Ya, sí, solamente me habían mandado 2 canciones y las medio escuché. Okay. Entonces, cuando me dio el disco, llegué a mi casa, lo puse y me encantó, o sea, me enamoré. Entonces fue como de, a ver, mira, tenemos un mes para trabajar. ¿Qué hacemos, no? No podemos sacar un disco porque tampoco lo podemos como aventar y sí, porque también un disco es dinero, o sea, una inversión grande. Sí. Entonces fue como, bueno, saquemos 2 canciones o 3 canciones como sencillos, y hagamos un show. Entonces fue como, bueno, hacemos un plan de trabajo camino al show, ¿no? Agendé yo el foro del tejedor, empezamos a hacer medios, hicimos Reactor, Grita Radio, digo, por mencionar algunos medios, y logramos All Out. Okay. O sea, fue como así el impacto. Y también fue ahí como un recordatorio que yo podía como hacer cosas así. Porque también cuando emocionalmente no estás estable, obviamente pierdes confianza en ti. Entonces fue como, oye, si le pongo nombre a esto, si hago esto. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Un mes de trabajo? Un mes de trabajo. Solo Menos de un mes de trabajo. Porque justamente lo fui a ver, creo que 1 o 2 de agosto. Y el 4 de agosto abrí tal cual las redes sociales de la agencia y le puse, fue un logo así le hablé a una amiga y le dije, oye, hazme un logo, ¿cómo se va a llamar? Y ya le puse 06 y ya le agregué la agencia, ¿no? Y empezamos a trabajar y el 28 fue el día que murió Juan Gabriel. Okay. De hecho, me acuerdo mucho. 26, 28, algo así, de agosto y fue Sold Out. Entonces, de ahí, antes de hacer ese show, como una semana antes, ya había hablado con Javier Miñano y ya le dije, mira, termino esto porque es como muy apresurado y ahora sí vamos a trabajar. Entonces, empezamos a trabajar. Estuve, creo, si no mal recuerdo, 2 años con él.
Y dejé de laborar con Javier Miñano por lo mismo, por el tiempo. Le comentaba, me está llegando más trabajo, ya no me está dando el tiempo tal cual. Y es que empiezas como a priorizar, ¿no? De cuál me deja más dinero y obviamente de qué me gusta, qué me deja más dinero, pero también tengo que sacar gastos, tengo que comer. Entonces ya fue el motivo que le mencioné como de, mira, me gusta mucho tu proyecto, pero no doy y no me da. Entonces, si me enfoco en lo que me genera, ya no le voy a dar tanto tiempo. Y lo que no quiero es que tú empieces a perder el tiempo. Entonces, hay que ser claros en esa parte. Claro. Entonces, le mencioné, me lo tomó de la mejor manera. Y justo eso, o sea, al día de hoy somos muy buenos amigos. Sí, a lo mejor luego me pide recomendaciones, luego yo también le menciono como de... Sí, es que eso no significa que no estoy trabajando contigo, pero no te apoyo en algo, ¿no? Ajá, justamente, pero esa parte, o sea, de tenerlo claro, o sea, siempre es ser claro. Y el principal problema en México es no ser claro y no decir, o sea, siempre decir que sí cuando pudiste haber dicho que no. El problema del no. Entonces, y los tiempos, el ahorita. Entonces, ese es el problema de la industria en México, creo yo. Ahora, tú hablabas de profesionalizar la industria y que no existe una escuela, pero ¿qué tanta responsabilidad es de las personas que ya están dentro de la industria el poder abrazar o el poder guiar a estas personas a las nuevas? A las nuevas generaciones. Exacto, para hacerlo. ¿Cuál es la responsabilidad? Porque también creo que muchos de esos que están el día de hoy ahí también empezaron como todos, o sea, sin nada. Exacto. ¿No? O sea, tratando de analizar o imaginarse o el mundo de los soñadores. Sí, hay como mitad y mitad. La mitad que obviamente entró a una oficina importante desde el inicio y que obviamente funciona también como escuela, que es más, no quiero decir la palabra godín, pero pues tal cual ya es como un proceso, ¿no? El proceso ya te lo enseña. Es como esto de todos los días. Y la otra persona que va poco a poco. O sea, que vas aprendiendo todo conforme te va llegando. Entonces, es esa parte de de la profesión que no te enseñan y de las personas de la nueva generación que va llegando. Yo creo que sí hay como una cierta responsabilidad de que uno que ya está adentro y que ya lleva tiempo y que obviamente ya sabe no juzgar y sobre todo de alguna manera, tampoco es que apoyes de, sí, yo tengo una banda y quieres traer tu banda que toque, ¿no? Porque también no es tan sencillo ese proceso. Sí, no, también tienes que curar porque hay un respeto que tienes que Pero tener. sí creo yo que el juzgar a la nueva generación, o sea, es como tal cual, a mí me ha tocado que me escriban y que me pidan ciertas cosillas o que me pregunten, y hasta los mismos músicos. O sea, me ha tocado músicos que luego les digo, mándame tu rider. Me dicen, ¿qué es rider? Pues esto. Mándame tu press kit. ¿Qué es press kit? Mira esto. Hasta yo les he mandado, créeme que los press kit o riders que yo tengo de los talentos, y eso obviamente no lo compartas, pero mira, es así. Y con un minuto de audio de WhatsApp no te quita, creo yo, mucho tiempo y es como, mira, es así, sí, y hazlo por tu cuenta. Si no aprendes, tampoco puedo estar yo enseñándote, porque también uno está en lo suyo, pero creo que tampoco te quita pocos minutos de ese tipo de detalles, porque también hay gente que en su momento me ayudó en ese tipo de cosas. Sí, yo también creo eso. Entonces, y no solamente en la parte de la música. Creo que en general siempre te topas con personas a las que les aprendes, tanto lo bueno como lo malo. Sí. Pero hay que tratar de analizarlo y encontrarle ese balance y también que la curva de aprendizaje sea más corta. Justamente, porque eso te puede llevar muchos años. Ahora, y también entender que esas personas no son tu competencia. O sí, indirecta, Mira, pero no de una manera... Yo he aprendido en esto que el pastel en la industria es muy grande. Intentártelo comer, o sea, no es imposible. Entonces, el problema que yo vi en pandemia y que justo por eso también me hice muy amigo de varios colegas, fue que en pandemia era hasta en contactos. Como al final estamos en pandemia, no tienes trabajo, el otro sí. Hubo gente que me llegó a marcar y me decía, oye, ya no me da la vida. Tengo este talento, ¿lo quieres? Sí, vas.
Oye, necesito un contacto. ¿Y cómo se siente el talento cuando pasa eso? Porque es como una cartita de, oye, te paso mi cartita de Yu-Gi-Oh, güey. De alguna manera, ¿No? digo, si lo ves fríamente, posiblemente Sí. podría ser así. Pero no, es que justo lo que te menciono, la sinceridad de no puedo trabajar tu proyecto, mira, te recomiendo a esta persona, ¿no? Y he visto su trabajo y yo lo hago. O sea, me llegan proyectos y es como, no tengo tiempo, mira, te recomiendo a tal persona. Hasta en tipo de género sabes con quién lo puedes mandar, ¿no? En la gente de prensa, por ejemplo. Mira, esa persona hace urbano, ella te recomiendo, porque la persona que tú me mencionas, a lo mejor que querías contratar, va más por el rock. Entonces, él tiene la visión de urbano. Mira, esta persona, la visión de rock, o esto, el pop. O sea, yo eso justamente lo hago o lo he hecho en algunos proyectos cuando hemos trabajado como promotor. Y nosotros en la oficina hacemos prensa, pero también sabemos que hay cosas que no llegamos o que no tenemos como la visión. Entonces, ¿qué visión necesita el proyecto? Mira, es que justo hay que ser claros con el proyecto. Porque intentarte comer el pastel, no te lo vas a acabar y vas a quedar mal. Y cuando el proyecto no tiene dinero para poder ampliar a ese tipo de agencias. Justo eso. Que alguien se enamore de tu proyecto. O sea, en esta persona, por ejemplo, nosotros. Nosotros cuando nos dedicamos al management, sí nos ha pasado de... Nosotros ponemos un año. Generalmente yo he firmado a proyectos un año y en ese año es el proceso de conocernos, ver cómo fluye, ver cómo funcionamos en lo laboral, y obviamente con todo el cariño del mundo. Ya después llega un punto donde hay que ser serios y sentarte y es como, ¿funcionó o no funcionó? Sí, que sigue en esa relación. Y si no, justamente, es que al final es una relación. Entonces, tener las cosas claras. Si desde ahí empiezas como, bueno, ya lo pongo como segundo término, al quien le vas a perjudicar es al proyecto. Tú ahorita estás muy enfocado en la parte de urbano, porque de una u otra manera has girado, pero mucho tiempo estuviste en la parte del indie, si queremos decirlo, alternativo. No sé cómo definirlo. Más bien yo lo manejo como nos dedicamos al indie y estamos aprendiendo del urbano. Ok, pero bueno, en toda esa etapa que estabas mucho más enfocado hacia ese lado, yo siempre he visto que la parte del ego del artista genera que no haya, porque hablamos de sí, un buen manager y a lo mejor una buena canción y una buena banda, pero también tienes a toda la industria alrededor y a una escena que se tiene que realizar. Hay escenas muy prolíficas, por ejemplo la del hip hop, ¿no? Que entre ellos debe haber mucho ego. No la conozco, nunca he estado dentro. Supongo que debe haber mucho ego, pero también hay como mucho apoyo. Mucho, justamente. ¿No? entonces, ¿por qué el urbano Lo mismo también pasa en el punk. ¿por qué el urbano en los últimos años ha funcionado mucho? Porque se apoyan entre ellos. O sea, sí, obviamente hay egos. Que a lo mejor para un featuring no, alguien que tiene 1,000 escuchas mensuales, 1,000,000 de escuchas mensuales no va a ser un featuring con alguien que tiene 100 reproducciones mensuales. Pero sí hay un cierto apoyo o compañerismo de que, por ejemplo, tan solo para telonear. O sea, tú vas a un evento de urbano y está el cabeza de cartel y a lo mejor hay 5 proyectos. Y 5 proyectos que son 15 minutos, 20 minutos. O sea, que no te quitan mucho tiempo. Obviamente porque también en tema de producción no es como una banda que trae todo, instrumentos y demás. Porque puedes poner en riesgo el proyecto. Exacto. La producción de Eso la banda sí grande. conlleva una diferencia. Pero sí también hay apoyo. Entonces es como tan solo con el reggaetón mexicano que tiene un año que dio como el boom apenas. ¿Quiénes son los exponentes? Bella Cat, para mí, Bella Cat, sí. Danny Flow, Ucielito, que ya lleva años y que obviamente es el que ha estado como liderando la bandera y que obviamente el primer proyecto que despegó fue Bella Cat y fue como el respaldo y ya después él estar detrás. Pero sí hay varios, el Bogueto, el Malilla, Danny Flow ahorita que está funcionando demasiado. De hecho, estaba viendo en sus redes que ya llegó a los 15 millones de reproducciones mensuales. Pero bueno, regresando tantito a la parte de los egos, hablamos mucho de por qué no se genera una escena. Pero en la industria, ¿qué tal los egos? Tú eres manager, yo soy manager, tú hiciste tal, tú tienes el contacto de tal. ¿Cómo se genera este tipo de relaciones? Mira, a mí me pasó mucho
nosotros, más que management en 06, los primeros 3 años fueron mucho de prensa. Ok. O sea, más de prensa que de booking y que de management. ¿La prensa funciona? O sea, en general. Por ejemplo, ahorita está funcionando en el urbano con los podcasts. Ok. O sea, la gente de ese target no ve medios, escucha podcasts. Sí, porque de repente hubo un boom. A mí me tocó el boom de las estaciones de radio por internet, de los blogs, etcétera, que sí era... pues la verdad es que sí teníamos público que se metía a la página y navegaba y podía encontrar noticias. Digo, aparte del boom en los últimos 2 años del podcast, o 3, pero también, por ejemplo, en el urbano, no es que te pidan de, oye, quiero ir a Televisa. Es de, oye, quiero ir a tal podcast. O quiero ir a tales podcasts. Entonces te das cuenta que obviamente hay un nicho o gente que le da más visibilidad por ahí. O sea, lo que yo te decía al inicio, escucho muy poco, pero, por ejemplo, yo estoy pegado a TikTok. O sea, es como mi... Esas son las ojeras que tienes. Mi principal fuente de información, pero te puedo decir de diferentes podcasts que empiezo a escuchar o a ver en este caso. Y ahí es donde conozco varios proyectos, ahí es donde... sé, no sé, que tal artista sacó un nuevo disco, que tal está haciendo esto. Tu algoritmo te ha llevado a eso. Ajá, justamente. O sea, lo empiezas a trabajar y ya después te da esa información. Pero sí, justo, es saber indagar un poco. Lo que venía cuando me recibiste, que te dije que tenía que sacar cita con el barbero porque hace un mes fui y demás. La pasada, bueno, en una de las ocasiones que fui, ese es su target. Entonces, literalmente me eché un podcast completo y ahí es donde, por ejemplo, esa vez yo conocí al Bogueto. O sea, estaba el Bogueto de invitado. Luego de ahí terminó y puso una entrevista que también era podcast con Gera MX. Y era con 555, esta persona que tiene podcast. Entonces te das cuenta que la gente o escuchamos, bueno, de ese ámbito, ese género, nicho, como quieras llamarlo, se informa por ahí. Entonces es saber llegar. Los medios al final del día han mutado de distintas maneras. Entonces es como, por ejemplo, no sé, ¿cómo te enteras de los conciertos de Paquita, la del barrio? No, pues sepa Dios. En las bardas, güey. Ah, bueno, claro. Vas y, mira, Paquita, en un anuncio. Es que no salgo de mi casa, entonces. Bueno, pero justo eso, va a su nicho. O sea, es tal cual conocer el nicho. Si de entrada, perifoneos en las calles, exacto. ¿no? En los barrios. Exacto. Si desde el inicio quieres agarrar un proyecto, pero no lo estudiaste o no sabes cómo ir a esa parte, es como, digo, por ejemplo, mucha gente me dice, es que este año te involucraste más en el urbano. Llevo desde el 2019 con Dref Kila. O sea, y hasta apenas este año nos aventamos a empezar a trabajar urbano, pero porque ya llevábamos cerca de 4 años trabajando y estudiando un género. O sea, no ha sido fácil. Por ejemplo, hace un año me acuerdo que hicimos... y en esos 4 años, 2 de pandemia. Y 2 de pandemia. Claro. Hace un año me compraron un show en Guadalajara de la Habitación Roja para sonidos emergentes, si no mal recuerdo se llama ese festival, en el C3 de Guadalajara. Y era un festival donde estaba Danny Flow. Y yo ya había escuchado de él. Yo ya por el freestyle, yo ya lo ubicaba. O sea, ubico varios de freestyle y ubico varios de los que están haciendo música y también te das cuenta como... Entonces yo con Danny Flow era como, güey, lo necesito conocer. Necesito conocerlo, ver que... cuando vaya a Ciudad de México, porque yo ya sabía que era de Irapuato. Entonces era como, lo necesito conocer. El chiste es de que yo llegué tarde y al final él ya había tocado. O sea, por cosas del destino llegué tarde. Cuando bajé no estaba en camerinos, que estaba en la terraza, en el rooftop. Entonces me quedé en camerinos y demás. Y ya cuando bajé, me acordé, le pregunté al promotor y me dijo, no, güey, se acaba de ir. Y dije, ya será en otra ocasión que me lo tope, ¿no? Pero obviamente te empiezas a dar cuenta quién está funcionando, quién... O sea, sabes que está como ese... Y te lo ganaron. No, ya obviamente ya trabajaba con José, con su oficina, si no mal recuerdo.
Pero es eso, o sea, saber cómo con quiénes acercarte y ver como de qué podemos hacer. Mira, yo tengo esto, a lo mejor te puede funcionar, a lo mejor no, pero creo yo que la pandemia a mí me enseñó que el compañerismo tan solo en la industria funciona. Y mencionaba un poco regresando un poco con la parte de la prensa, nosotros empezamos, fueron como 3 años que sí le dimos fuerte a la prensa, más que el management y booking. Y a la hora de pedir un contacto con otros colegas, no te lo pasan. Y me tocó escuchar mucho de, pues, trabájalo, güey. O sea, ¿quieres el contacto? Búscalo. Y yo no lo notaba, o sea, no se me hacía mala onda, pero era como, güey, no te quita nada. O sea, no te voy a quitar un espacio. Si algo quiero decirle a la gente es que este hombre, sí es así, ahí está el contacto. Ajá. O sea, una cosa es que a mí me contesten y otra cosa es que a ti te contesten. Exacto. Pero ahí está el contacto. Por ejemplo, hay un chat de prensa de varios RPs. Y sí, o sea, preguntan como de... ese chat se hizo para eso. ¿En pandemia? En pandemia. De, oigan, necesito el contacto de InTV. ¿Quién lo tiene, no? Y era como... Nadie contestaba. Y ya, ahí va Freddy Santiago de... Ahí está el contacto. Porque me lo dicen, me lo han dicho varias veces. Güey, es que eres el de los 1000 contactos. Porque al final siempre... O sea, no te pesa pasarlo. Y es como... Una cosa, justo lo mencionabas, una cosa es que me contesten a mí y que te contesten a ti. Entonces, de nada, güey, te metes a una página o a la página a lo mejor del medio y encuentras el contacto, no pasa nada. El contacto va a estar ahí en redes, en internet perdido. Búscalo y si no lo buscas y a lo mejor alguien te apoya, pues ahí está. Y me ha tocado decir, dile que yo te lo pasé, güey. Me llevó muy bien y, gracias. Pues es que es eso. Y justo en los últimos 2 años he empezado yo a hacer alianzas con diferentes oficinas o colegas con esa parte. Como de, oye, el festival, ya me habló, güey. O no, ya se cerró. Gracias, ¿no? Y es, oye, Freddy, esto. Y con todo mundo. Y la gente creo que lo nota también. Y no en mi caso, pero en general. Y empiezan como, pues, es que eso está funcionando. Y creo que la mayoría de los que, no que se hayan salvado en pandemia, sino de lo que logró funcionar durante la pandemia y que después de la pandemia estuviera estable y que subiera a lo mejor de golpe, fue la gente que obviamente como amigos, entre amigos, ¿no? Se apoyan, pero si llega alguien externo no lo apoyas. Entonces creo yo que la industria tendría que ser así. O sea, yo lo veo con el urbano y digo, güey, es que tendría que ser así. O sea, no sé, por ejemplo, estoy trabajando con un proyecto que se llama Marcianeque. Desde el año pasado lo estaba buscando. Y justo esa parte de que nosotros como oficina el acercamiento con Danny Flow para hacer un featuring, ¿no? Y está como, bueno, la canción, la grabación, todo técnico de esto y demás y qué vamos a hacer. Necesitamos que se hablen y demás. Y ya cuando estábamos aquí justo en el Flow Fest, que vino al festival de una marca de refresco, mencionaban, pues es que ya se conocieron y se llevaron bien chido y ya se están viendo para cuándo. Y nosotros como oficinas avisen. Avisen. Y no te molestas, dices, qué chingón. O sea, qué claro, chingón. Claro, porque, o sea, no es te estás saltando mi trabajo. No, es como, qué chingón. Bueno, a ver, chéquense y si no, lo checamos nosotros para darle seguimiento como oficina, pero eso es lo que necesito. Ahí te estás clavando en una parte también que tiene que ver con la cuestión de la creación. Que si bien el management es mucha la parte del negocio y la parte del manejo y el cuidado de ese negocio, ¿qué tanto se debe involucrar el management en la parte del arte? Justo yo soy de los que creen que como management tienes que aportar, pero no puedes cambiar. Porque, no sé, por ejemplo, el sonido. De, oye, está pegando esto, te tienes que ir para allá, ¿no? No. O sea, si vas a creer en el proyecto, vas a creer en el sonido y en la perspectiva. Si por algo te enamoraste o por algo estás ahí, ¿no? No le vas a querer cambiar el color de cabello a tu novia cuando... exacto. Y lo que tienes que hacer es guiarlo. Si voy a llegar y decirle, sí, me gusta tu proyecto, pero si quieres pegar, tienes que hacer algo, no. Ponte este vestido. Exacto, no. O sea, sí soy, por ejemplo, el tema de... No sé, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Marianela, que este año lo firmamos. Y sí soy en esa parte de Marianela, me manda fotos de, oye, para la presentación, ¿no? ¿Cómo me veo aquí? ¿Cómo me veo aquí? Mira, ponte esto, pero de lo que ya ella me está mencionando.
No voy a llegar y decirle, oye, no, quítate Que esa... también la tiene, o sea, pero ahí estamos hablando de la parte de diseño. Yo estaba hablando de vestido con el concepto este de la novia. Pero va en todo. Ajá. Tanto en el show, o sea, en todo. Tanto en la... Hasta en el tema del estudio, creo yo. Porque, por ejemplo, yo estuve en un... Digo, no puedo adelantar nombres, pero en una de las sesiones de Marcianeque, cuando estuvo aquí, y estaban grabando, tal cual, tenían media hora de conocerse. Eso es lo que a mí me encanta del urbano, que quiten el ego. Uh-huh. Y que vean, y es como, vamos a hacer la música, vamos a hacer esto, y no sea como de yo soy más y yo vendo más. ¿No te pasa, ahorita me cuentas, terminas de contar esa anécdota, pero no te pasa que en el urbano, pues al final es 1-1? Ajá. A lo mejor son 2, ¿no? Pero no es una banda, güey. Pero también los productores. Bueno, sí. O sea, justo a eso iba. Por ejemplo, llegaron, Marcianeque traía a su productor, que al final es su DJ. Llegó este talento con su DJ, que también es su productor. Y fue como, ¿qué tienen? Y el productor de Marcianeque, yo tengo este beat. Y creo que escuché un poco de la música y creo que puede encajar aquí. Lo pone, nos late. Y el otro productor, ¿le puedo meter mano? Imagínate, o sea, yo lo veo, imagínate algo en rock o en pop que diga el otro, ¿le puedo meter mano? Tal cual, le dijo, date. Güey, que el beat quedó, o sea, si ya era bueno el beat, yo dije, güey. Y tú comiendo palomitas atrás, ¿no? Ajá. Y a mí fue lo que me ha maravillado del urbano en el tema de industria, que dices, güey, o sea, eso en el rock no pasa. Por eso está funcionando. Ajá. O sea, yo dije, güey, todo es sumar. O sea, aquí todo es sumar. ¿Qué me puede sumar? Y en el rock no pasa. O sea, en el rock me ha tocado los egos hasta para la grabación del videoclip. Entonces aquí era, o sea, no te miento, yo me quedé así anodado porque empezó y quedó. Y luego, bueno, aquí empezaron, ¿no? Pues yo traigo esto, ¿de qué vamos a hablar? No, pues de esto, ok. Y ya los dos, ¿no? Escuchando el beat y empezando a escribir cada uno en su línea. Vas, no, tú por favor, ¿no? Pues yo pensaba como algo así y ya tiró y dices, está bueno, ¿no? Y va, a ver yo. Y grábalo y ahorita vamos viéndole cómo lo armamos, ¿no? Primero estamos tirando al aire. Y no manches, llegó un punto donde hasta yo estaba comentándole el tono de voz que tenía que cantar el otro cantante. Y no fue ni un tono que se molestara. Era como, oye, sí es cierto, ¿no? Oye, a ver, ¿cómo lo hago, no? Y empezaba a cantar. No, hazlo un poco más agudo, esta parte, ¿no? Y lo hacía. No, ahí quedó perfecto. A ver. Y lo ponían a escuchar y otra vez. Y, no, sí, está perfecto. Vamos a darle otra vez. Y ya, a ver, dejémoslo así. Ahora sí, tírate toda la línea. Y va. Se lo echan y es como... Y te quedas, güey, todo el mundo está aquí opinando y alimentando. Y obviamente no al final es como, oye, yo te dije que cantaras y ponme mi crédito, ¿no? Mi crédito y mis regalías. Sí. Porque eso pasa en los otros géneros. Eso tal cual. O sea, a mí me tocó ver el otro día en una letra que venían como 5 autores y la letra era como, ¿es en serio? ¿Qué dijo ¿qué dijo uno de ellos? O sea, te quedas así como, ¿es en serio que para esa letra hay 5 autores? Entonces, es lo que a mí en su parte de este género, de la industria, me ha gustado demasiado porque todo es sumar. O sea, sí, obviamente cada quien tiene su ego, o sea, como todos. Pero al final del día, ¿por qué está funcionando? Porque todo es sumar. Entonces, creo que eso le tendría que aprender el rock y el pop al urbano que... El pop sí lo ha tenido un poco más claro. Siento yo que obligatorio. Sí, claro, pero al final ahí está. Obviamente. ¿No? Pero siento y de ahí se han sumado. Y creo que también... Pero esta generación del urbano, que son muy jóvenes... Creo que vienen de esta generación de los creadores de contenido, que también son muy jóvenes y que si yo sumo mis audiencias, mi un único escucha con mi un único escucha, ya tenemos 2. Exacto. ¿No? Y entonces haces unas matemáticas y a lo mejor esos de los dos me escucharon algo y ya son 4, pero no le gusta lo que hace él, entonces yo le paso 1, pero al final están todos como en un rollo circular. Y en el rock no pasa. En el rock hay un ego muy fuerte. Bueno, si es que tenemos que hablar rock. Claro está. Bueno, es que tanto en el rock hay diferentes vertientes. Entonces,
Pero yo sí lo he visto con proyectos que he trabajado o externo o de colegas y lo ves y dices, güey. O sea, sí, obviamente hay proyectos que sí es sumar y que lo notas y que son luego proyectos que obviamente van avanzando. Pero hay proyectos que tal cual es no, y ahí se queda, ¿no? Ujú. Y es como... Y ahí se quedaron. Y ahí se quedaron. Y no sube. Y no sube. Entonces, eso. O sea, creo que la pandemia ayudó mucho para entender esa parte. Oye, de pero que bueno, solo no puedes. exacto, totalmente de acuerdo en eso. Pero bueno, vienes de la parte alternativa indie, etcétera, pero te pasas al urbano. Tal vez no completo, tienes tus vertientes, pero ¿realmente te gusta? Porque también ese es otro Sí. punto. Ese es otro punto importante para que tú te avientes a trabajar. A lo mejor vas a trabajar en los peores tacos del mundo, pero pues son Por los que más ejemplo, venden. cuando empecé a trabajar con Drefkila, fue porque un amigo, bueno, un amigo y mi diseñador, me dijo, güey, deberías de trabajar con tal. Y le dije, a ver, pásame. Y me lo mandó y dije, güey, es trap urbano. Güey, yo no trabajo eso. Me dijo, escúchalo. Lo escuché y no es que no me haya gustado, sino que fue como, está bueno, pero no es mi hit. Ujú. Entonces me dijo, güey, créeme que si lo traes vas a vender, te va a ir bien. Entonces yo al inicio literalmente fue como, veamos cómo funciona financieramente y ver qué pasa, ¿no? Obviamente empiezas a escuchar su música porque estás trabajando con la persona, el equipo y demás, y te empiezas a empapar de cómo se trabaja, porque también los géneros son muy diferentes en la industria, que cambian mucho en el rock o en el pop. Entonces, yo lo empecé a escuchar y cuando lo vi en directo me encantó. Entonces fue como, bueno, tampoco es que me pasara como, oye, voy a escuchar ya urbano. Entonces sí, era como poco a poco. Y yo lo primero que aprendí, más que gustarme el urbano o musicalmente, me gustaba mucho la industria, los productores, los beats, o sea, todo ese tipo de detalles, el tema de los shows, el vestuario. Entonces era como, yo ya soy más como de, mira esto, mira, hizo esto. Entonces era como, no manches, por eso está pegando, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaba a escuchar ya a Bad Bunny, era como, güey, o sea, está increíble hasta en esto, en otro. A mí Bad Bunny se me hace una persona súper inteligente y que entiende a la perfección la industria. O sea, en todo. O sea, podrá no tener la mejor voz, pero creo que en ese cerebro ahí, o sea, está de otro mundo. Entonces, me acuerdo que hasta los visualizers los veía y era como, güey, ese es el futuro de un visualizer. Eso es esto. Entonces, yo empezaba a escuchar. Y justo el año pasado era como, a ver, el siguiente año ya debo de tener al menos 1 o 2 proyectos de urbano. O sea, el camino hacia las ventas y demás y de lo que está generando en la industria, pues es el urbano, está avanzando. Entonces, si yo me quedo solamente en el urbano, en el rock, perdón, porque es mi gusto, pues ahí me voy a quedar. Entonces, y si no pienso como industria, no voy a crecer. Entonces fue como, bueno, si ya tengo a uno de urbano, ¿por qué no puedo tener 2? Si ya tengo varios proyectos de rock o rock pop, ¿por qué no puedo tener otro de urbano? Entonces el principal fue, dije, Marcianeque. O sea, me gusta lo que hace y demás, Marcianeque. Al final, este año lo pudimos meter a Coca-Cola. Estuvo en el show, trabajamos y ya antes de Marcianeque, obviamente firmamos a Marianela. Y sí fue como, no, tenemos que ir así, poco a poco. O sea, tampoco me puedo engolosinar y 5 de tajo. Sí, ahora ya tengo 20 artistas. Sí, no. Pero, por ejemplo, antes de que terminara el año, bueno, antes de que terminara noviembre, ya sabíamos con el tercer talento de urbano que íbamos ya a tener. Y ahorita ya estamos entre dos proyectos más. Entonces ya es, o sea, ya no es 1, ya no son 2, ya son 5 o ya son 6 los que podrían ser el siguiente año. Y ya son las metas que tenemos que hacer, esto, lo otro. Y sobre todo empaparme con gente de la industria que se dedica a ese género y no cerrarme. Porque aunque yo tenga ya varios años en el rock y pop y que pues, obviamente es lo que en su mayoría de la industria en general es lo que factura y que ahorita está saliendo en el urbano, también debes de aprender de la industria del urbano. Que los shows se manejan diferente. O sea, que se venden diferente.
Entonces es comprender, o sea, tenerlo claro. O sea, tener claro esa parte para saber cómo puedes tú, de la escuela que ya tienes, implementarlo en esos proyectos. Oye, y hablando de todo este rollo, porque también decimos que el urbano pues tiene que ver mucho también con la edad, ¿no? Los músicos son muy jóvenes, algunos, o en su gran mayoría. Y todos ellos pues también viven en parte de las redes sociales y de los números, etcétera. A veces, y me hace pensar mucho, que los números son solamente la pinta para explicarte que el proyecto está empezando a funcionar. Sí. Y de repente cuando una Bella Cat se presenta en Cuernavaca no llena, no llegan ni 5 personas. ¿Es real lo que estamos viviendo? O sea, que aparezcan 20,000 listas, voy a poner un nombre, Bad Bunny, pero Bad Bunny sí es un negocio, pero pensemos que no, pensemos que esté en la parte independiente. Que esté, o Bella Cat, la misma Bella Cat, que esté en una lista 20,000 veces. ¿Eso representa la parte del negocio también? Me cuesta mucho repetirlo, pero es tenerlo claro en la industria. ¿Por qué Bella Cat, cuando decían es que en León no vendió, tenía como 20 boletos o 10 boletos vendidos? ¿Por qué no vendió? Al lugar a la que la llevaron. Ok. Ese es no comprender la industria de ese género. Pero no estaríamos pensando que a lo mejor un proyecto de ese estilo podría llegar a cualquier venue y llenarlo. Bueno, no cualquiera, no estamos cambia. hablando Porque, por ejemplo, estadio. mucho del urbano es en los centros nocturnos, clubes, como lo quieras llamar, bares, que obviamente no te echas 1 hora o 2 horas de show, es media hora. O sea... Sí, porque yo no creo que, bueno, no sé, a lo mejor sí lo tiene, pero Villacat, según yo, tiene 3 canciones. Justo, digo, tiene más. Virales tiene 3, si no mal recuerdo. Digo, 2 que la mayoría conoce, pero tiene otra. Y de ahí varios temas. Pero es conocer la industria. Por ejemplo, varios se dedican a hacer, o sea, te puedo decir que Danny Flow, después del Coca-Cola, mínimo ha hecho entre de 10 a 15 shows al día de hoy. Que lo estamos grabando en diciembre. Y el Flow Fest fue hace 3 semanas. 2, 3 semanas, ya ni me acuerdo. Mínimo. O sea, son de los que tienen hasta 3 shows por día. Y dices, güey, ¿cómo lo hacen? No, pues son centros nocturnos. Que hay 200 personas, 1,000 personas, 500 personas, que obviamente se maneja diferente la industria. Por eso te digo, es involucrarse y empaparse de gente que ya se dedica a eso. ¿Por qué luego no funciona? Porque desconoces de la industria y lo jalas a lo que tú ya conoces. Y entonces los lleva a un teatro donde no se pueden parar las personas y... Ajá. Por ejemplo, me ha tocado ver carteles de shows donde ponen ahí perreo, ¿no? Y tales güeyes va a haber, ¿no? Y va a haber azulitos, micheladas, gomichel, o sea, porque conocen a su público. O sea, tú cuando vas a ver un show de una banda de rock que te ponga, va a haber Hoy los Rolling Stones, sí, eso vas a tener azulitos, sí, ¿no? Ajá, o sea, o tal cerveza, o va a haber micheladas, o sea, es porque conocen el sistema. Digo, Ucielito, el Bogueto, ahorita porque son como los principales del género. No te miento, más de 15 o hasta 20 shows de aquí a 3 semanas. O sea, te digo porque los empiezo a seguir y veo y digo, ya se presentó aquí, acá. Obviamente, de eso, así los pones en un Metropolitan, pues no te va a llegar. O si los pones en un Lunario, posiblemente no, porque no es el target de la gente que escucha ese género. Es tal cual conocer la industria. Y no digo que no vendan. Sí pasa mucho que los números son muy grandes, pero mucha gente también no está acostumbrada a ir a conciertos. Entonces cambia mucho esa parte de si puede ir o no puede ir. Fíjate qué interesante eso. Yo, o sea, sí me hubiese imaginado por dónde, pero al final creo que de la parte que me toca vivir o me ha tocado vivir, siempre pienso que hay un circuito, ¿no? Que si empiezas con los barecitos y luego te vas al Lunario y luego te vas al Metropolitan. Digo, no me gusta decir nombres, pero un colega que es promotor iba a hacer a 2 de urbano, los metió en una sala que se llama La Maraca, aquí en Ciudad de México, y bajó los conciertos porque había vendido 9 boletos y el otro creo que 15 boletos. Y dices, pero ¿cómo si cuando vino hizo un lugar de 2,000 personas?
Sí, pero el venue es distinto. Justamente eso. ¿No? Y la forma en cómo se vende. Muchos de ellos ni siquiera anuncian sus shows hasta un día antes. Pero es porque los bares se encargan de esa parte. O sea, y no vas a estar viendo al Lunario diciéndote diario, ven porque va a estar Sí, no. tal persona. Sí, no, generalmente lo hace el artista. Ajá. Entonces, es una industria muy diferente. Entonces, entrar porque sí es darte, o sea, caerte recio. Y te digo yo, o sea, aunque mucha gente me dice, es que ya luego te metiste al urbano. No, o sea, llevo 4 años comprendiendo el urbano. Y tampoco es que haya entrado de golpe. O sea, voy poco a poco viendo esto, el otro, y obviamente me va a tocar que me caiga, porque todo siempre pasa. Pero es como tratar de que pase lo menos posible. Oye, ¿las bandas alternativas que tienes? Seguimos trabajando. Siguen trabajando. Sí, por ejemplo, apenas vino Dorian, hizo Guadalajara. ¿Con cuántas bandas estás trabajando? Ay, no recuerdo. Es que trabajamos con varias Agencias también, ¿no? agencias. De hecho, estamos cerrando el año haciendo como colaboraciones, socios de alguna manera con 2 agencias fuertes para en cara al siguiente año. Bueno, a este año, porque ya esto se estrenó ya en enero. Ay, dijimos que diciembre, y ustedes están vueltos locos. Pero sí, una parte, es que son varios talentos. Te puedo decir, bueno, ya en esta fecha ya se habrá anunciado Natos y Guaur en el Foro Indie Rocks. Bueno, espero que haya sido en el Foro Indie Rocks. Si no, le ponemos un pip. Porque justamente estamos en este punto, este día estaba negociando el show con los promotores para que suceda en el Foro Indie Rocks. Vienen al Pal Norte, vamos a ver de otra ciudad. Digo, ese es trap, rap. Es que hay tantos géneros que conlleva ya ahí que luego los escuchas y dices, güey, es como el rock, ¿no? Que dices, güey, como que se escucha muy igual. Pero en febrero estaríamos haciendo a Iván Ferreiro, que es muy de rock pop. Entonces, eso, no quitamos el dedo de lo que seguimos trabajando, de lo que hemos trabajado y estamos empezando con un nuevo género para nosotros o para la gente de la industria que nos conoce y que sabe del género al que nos dedicamos, pero estamos poniendo por ahí. Esperamos ya que en ese tiempo también ya hayamos anunciado el show de Chris MJ, que es el que se integra apenas a la agencia en tema de booking. Entonces, eso. Y el booking es otro tema que no nos da tiempo y tenemos que hablarlo en otra ocasión. Pero vamos a ir cerrando, ¿te parece? ¿Qué es lo que necesita, aparte del cariño, porque lo he repetido mucho, y la visión? ¿Qué es lo que se necesita en México para volver a crear una escena? Porque creo que existen muchas cosas que ya no... Y digo, voy a hacer una evaluación rápida, ¿no? No existen venues. Para empezar, ¿sabes? O sea, de esos venues... Y los venues son muy caros. Es que es eso. Yo hablo de para empezar. O sea, de esos venues que tenían o te daban un trato digno y te daban una experiencia digna a una banda que empezaba un martes en el Imperial, ¿no? O no existen los medios ya, pero también a lo mejor no existe el público. ¿Qué crees que se tenga que combinar para que otra vez la escena alternativa pueda el gran problema yo creo que es el público. El público es el principal, el que te va a guiar. O sea, ¿por qué el urbano está funcionando ahorita? Pues es el público el que los está haciendo funcionar. Pero toda la gente que odia el urbano y dice yo rock. Y fíjate tan solo Karol G, ¿cuántos Estadio Azteca va a ser? No tengo el dato. ¿Cómo es eso? Son 3. Ahora. Fíjate lo que hizo Bad Bunny. Pero también fíjate lo que está haciendo Luis Miguel. O sea, pero Luis Miguel es otra industria. Ajá, es otra. Por eso justo lo ponía de ejemplo. O sea, es el público el que da. Por ejemplo, siempre yo tengo, o sea, la parte de cuando mencionan ¿por qué hay menos mujeres en un cartel de un festival? Sí hay muchos proyectos de mujeres y sí, los hay. De hecho, en mi oficina siempre hemos tratado de trabajar con mujeres. De hecho, la mayoría de proyectos que hemos firmado como management han sido mujeres. Entonces, ¿por qué
no hay mujeres, ¿por qué no hay una equidad en festivales, por ejemplo? Porque la pauta lo da el público. O sea, tú como promotor, dueño de un festival, tú no lo ves, o sea, sí, un porcentaje, pero tú no dices, es que hay que apoyar y meto el 50% de mujeres. Pero si no te generan esa venta, o sea, hay festivales de mujeres que obviamente lo han creado por esa parte que no hay o que cuesta muy difícil de tener y no va el público o va muy poca gente. Pero ahí entonces hay que trabajar más a ese público. El público es el que te da la pauta. ¿Por qué Danny Flow? Digo, ya lo hemos mencionado tanto, pero ¿por qué Danny Flow? El tipo de letras que tiene, porque está funcionando, porque al público le encanta. Y a las mujeres. Y a las mujeres también. Y porque también es la cultura del mexicano. O sea, las letras es un mexicano cualquiera. Con amigos, literalmente. Entonces, ¿por qué? O sea, pasándonos de las mujeres. ¿Por qué hay pocas mujeres en la industria que venden foros? El público. Y obviamente, ¿por qué el público? Ya te vas a una parte más extensa, culturalmente, o sea, todo, bien, yo creo que es por ahí, la parte del público y la cultura, tanto en México, tanto en otros países. Y si tú tuvieras la capacidad de cambiar para que emergiera otra vez una escena alternativa, ¿qué harías? ¿Por dónde empezarías? Si te dijeran, Freddy, tienes 3 años con tus recursos para vivir y solo quiero que me vuelvas a formar una escena. Ah, mira, ese estaría muy chido. Está buena, ¿no? Sí. Ahí alguien, Carlos Slim, por favor. Patrocinen a mi amigo Freddy. Por ejemplo... No cobra mucho. No cobra mucho. Son como $100,000 al mes. Ojalá. Por ejemplo, creo que el principal problema es el purismo en la gente o en los melómanos que consumen conciertos en vivo. Sigues enfocándote a la gente. Ajá. Porque, por ejemplo, cuando decían, no, es que no hay proyectos de mujeres y demás, y salió de Warning. Y tú veías en los comentarios, y no sé si todavía suceda, pero la mayoría era de hate. Es que porque están bonitas, ni tocan, es que porque son tienen ricas. Contacto. Ajá. Y es como, digo, para también funcionar en la industria tienes que tener un management que tenga contactos, un booking que tenga contactos, un PR que tenga contactos. O sea, esto es de contactos, tanto en esta industria como en infinidad de trabajos. Eso siempre va a ser. Entonces, aquí creo yo, digo, afortunadamente The Warning está funcionando y son buenísimas en directo. Nunca las he visto, pero justo eso. O sea, creo yo que es que también, si tú te das cuenta, que este año hubo un problema en venta de boletos. Después de pandemia, obviamente que no había shows en directos, el año pasado empezó a haber demanda de gente que quería ir a conciertos en directo. Entonces, ¿qué pasó? Que este año se saturó. O sea, se saturó horrible. Entonces, tú como gente que consumes conciertos en vivo, pues ya podías ir a 2 máximo. No a 10 que te al mes. Entonces, obviamente, fue un declive en tema de venta de boletos. Y luego la otra parte del purismo de esas personas, que es como de, no. O sea, por eso también me gusta el tema de la industria del rock y del pop, que sí te consumen música. Al contrario del urbano. El urbano, o sea, si te ve, a lo mejor regresa al año o a los 2 años, o a lo mejor ya no te volvió a ver, ¿no? No es como el rock que dices, mira, va a tocar tal banda y otra vez voy a ir. Y voy a ir otra vez. Entonces, si a esa persona le gusta tu banda y le gusta otra y otra, obviamente va a tratar de ir y va a tratar de consumir. Pero si no le da ese espacio a nuevos proyectos, tal cual, tan solo en escucharlos. Entonces, yo creo que igual, obviamente muchas de las bandas siempre se escuchan igual. Digo, eso siempre va a pasar en sí, porque es el sonido del momento, etcétera. Sí. Pero también si el público no le da cabida a esos nuevos proyectos, porque también los festivales sí es de poner proyectos
propuestas que sí saben que hay un buen plan de trabajo. ¿Por qué? Porque lo trae una oficina que ha estado trabajando con ello y demás. Y lo pone a la 1 de la tarde. Pero si la gente llega a las 5, entonces, ¿cómo vas a hacer que esa banda en 5 años o en 10 años sea headliner? Fíjate que en eso coincido, y la primera entrevista que yo tuve en este podcast fue con Natalia Sendro. Y Natalia me decía lo mismo. O sea, si te abre X banda, o sea, una banda propuesta a una banda grande que vas a ir a ver, pues carajo, llega por lo menos 1 hora antes para que vivas toda la experiencia. Por ejemplo, este año me tocó ir al Cordillera, que es en Bogotá, y a mí me sorprendió que eran las 3 de la tarde y estaba el 80-90%. Y tú veías los escenarios y había mínimo el 50% de público de esa capacidad del escenario. A las 3 de la tarde. Cosa que muy raras veces ves aquí. Si no es un Vive Latino, obviamente. Pero otro festival llegan a las 8, 7. Sí, en el Corona me pasó el sábado. Entonces, yo lo primero que me sorprendí al llegar, dije, o sea, acaban de abrir puertas y es en serio que la fila está así. Y es en serio que... Y luego cuando dieron las 3 de la tarde dije, güey, o sea, eso en México no pasa. Y dices, está súper chido porque ¿Y no ponen bandas que sean atractivas desde el principio? ¿O si son propuestas? ¿O sí van de menos sí a más? Y no, porque podrá ser una banda famosa en su país, pero ahí sí no la conocen. Entonces volvemos a lo mismo. La gente va y escucha. Entonces, creo que el principal problema es el público. Pero o sea, el público, y de ahí pasamos a la parte culturalmente de por qué y esto y demás. Que es un tema muy amplio. Uy, Freddy, a mí se me quedan muchas cosas. Últimamente has estado trabajando muchos proyectos y te has ampliado mucho en la parte de Sudamérica. Y eso me encantaría tocarlo en otra ocasión, porque esa visión supongo que tiene que ver también con la parte de industria, cómo crecer, cómo generar lazos para motivar esto. Pero, ¿te parece que lo dejemos para otra ocasión? ¿Estás invitado? Una parte 2. Una parte 2. Ahora sí, hagámoslo, porque tengo una pregunta para ti. ¿Por qué se acabó ese podcast que tenías en pandemia que se llama El Disco Muerto? ¿Qué pasó con ese podcast? Porque el disco ya está muerto. El físico murió. El físico murió. No, es que también creo yo que en los últimos tiempos, hablábamos de discos ya de años atrás. Hay que poner en contexto a la gente. Teníamos un podcast al principio, no al principio, como a mediados de pandemia, ¿no? Saludos a Exa y a Luis. Y a Luis, que ya Luis ya no me habla. Luis. Háblame, por favor. Bueno, si no supieron leer mis labios, pues bueno, ahí voy a poner subtítulos. El caso es que teníamos un podcast y grabamos creo que como 8 o 9 episodios. No, 10 episodios. No, pues 10, están arriba. No sé. Están arriba y están buenos. Hay unos buenos, buenos, hay unos muy aburridos. Yo los escucho y me divierto. Hasta los aburridos se me hacen buenos. Y el día de hoy, la neta es que justo estaba pensando en eso. Dije, güey, teníamos buen potencial para hacer algo interesante. Es que, ¿sabes qué pasa? Que volvemos a lo mismo. No había el cariño. El cariño. Es que al final, justo era a finales de pandemia. Y cada uno ya empezaba a tener sus roles de trabajo que te empezaban a absorber. Y recuerdo que en los últimos episodios era ya complicado vernos. Entonces, complicado vernos porque ya no nos soportábamos. Justo. Principalmente. Pero sí, o sea, ya no había como ese match de poder estar los 4 juntos. O sea, yo creo que eso fue el problema de por qué ya no siguió ese podcast. Y bueno, qué bueno que no dijiste mi mental break, porque hubiese estado peor. Amigo, a toda la gente que viene, les hago algunas preguntitas. A ver, échalas. Y me gustaría no hacer... O sea, más bien hacer lo mismo contigo, si tú me permites. Disco al que siempre regresas. Black Mark Music de Placebo. Ok. Muy emo. Muy siempre, toda mi vida. No te veo el peinadito. Es que no me queda. Ya no tengo cabello para eso. Disco que probablemente no haya escuchado y que me recomiendes. ¿Cuál? Está bien fácil, güey. Con todos los que trabajan no he escuchado nada. El nuevo disco de Drefkila. ¿El nuevo disco de Drefkila? Diablo Santo. ¿Qué me va a gustar? Todas son muy buenas. Escúchala. Okay. O sea, no te dejo como tarea una canción. Escucha todo el disco. Hecho.
Y sobre todo, y no es porque yo trabaje con él, de hecho justo ese ratito se lo comentaba, que es el disco que más me gusta de su trayectoria, porque para mí se me hace un disco muy completo. O sea, sí le mandas así mensajes de, oye, tenía ganas de decirte que es tu disco más... No, pero sí, o sea, creo yo que también hay que ser sinceros y no solamente... Es que, ¿sabes qué? Hay algo en la industria que no me gusta, que todo sea alabar al artista. Eso creo que es importante. Entonces, gracias. Estoy a la orden de lo que usted diga. Y sobre todo a la hora de trabajar. Claro. Porque luego te das cuenta y dices, güey, ¿por qué no le dijeron que eso no sé, por ejemplo, tal show, ¿por qué no le dijeron que esa vestimenta no le queda? Y lo hemos platicado varias veces de varios errores que vivimos. O por qué alguien no le dijo eso a tal talento. Y luego también te das cuenta que por qué algo funciona. ¿Por qué? Porque todo es tal cual, es un equipo. Entonces, yo obviamente, de hecho, Dref me lo ha dicho. Freddy siempre es serio y siempre opina muy poco. Luego, es que no me gusta como de todo de, sí, muy bien. Porque cuando esté muy mal, ¿qué le vas a decir? Entonces es mejor como de, oye, mira esto, el otro. Por ejemplo, con los proyectos que llego a trabajar como management, sí soy mucho en esa parte como ser muy sincero, porque si no eres sincero, el proyecto no va a funcionar. O sea, no puedo estar cada rato, porque tú al final no eres una nana, una niñera. O sea, pero muchos sí lo ven así. Justo. Entonces, como, no, a ver, esto funciona, esto no funciona, necesitas esto, necesitas el otro en el escenario, te pusiste así en el escenario, oye, esa parte que hiciste me encantó, deberíamos a lo mejor de hacer un poco más acá, o aterrizar un poco más esto. O sea, toda esa parte que conlleva hasta en un show, o sea, mencionarlo, pero no para todo de, oh, sí, está muy bueno tu canción. El video está muy bueno. Y es como, y lo ves, el pinche video está bien feo. Y ustedes no han estado atrás de micrófonos de todas las cosas que criticamos. Sobre todo. Mejor banda o artista de todos los tiempos. Queen. ¿Queen? Mejor banda o artista mexicano de todos los tiempos. Creo yo que Caifanes. Híjole, ya. Voy anotando y es una tabla de pongan Caifanes aquí ya. Sí, impresionante. me pongan Caifanes. Pero te estoy hablando de banda o artista. Me pudiste haber dicho Javier Solís, me pudiste haber dicho Toña la Negra. Bueno, como banda, Caifanes. Ajá. Como artista, es que ahí sí, como solista tengo varios. José, Juan Gabriel. Juan Gabriel es, o sea, sí. Estaba adelantado a su época muy cabrón. Es la segunda persona que me lo dice y también estoy de acuerdo. No. También ¿Has visto las comparaciones que hacen con Harry Styles? De que usa... de la vestimenta, ¿no? Sí. Ajá, y dices, güey, es que este señor estaba adelantado. O sea, a mí me sorprende que en los tiempos que salió, siendo un país homofóbico en ese momento, o sea, le tenían tanto respeto que sí, no importa, pasaba de más. Entonces no había necesidad de indagar, que obviamente la prensa rosa sí lo hacía de vez en cuando, y hasta en cómo... Lo que se ve no se juzga, ¿no? Como en esa entrevista, y de ahí cayó las bocas y... ¿Qué es lo que acaba de pasar, por ejemplo, con Billie Eilish, ¿no? En una alfombra roja. Estaba ahí y le empezaron a preguntar sobre su sexualidad. Y dije, ¿quieres lo que te diga? Que soy gay, soy gay. Ya. Y que tuvo, creo que 10,000 personas menos en Instagram. Dices, ¿tiene cuántos millones? 10,000 es... Pero el punto es, güey, o sea, y lo pone ella en el discurso, ¿no? Gracias a Vogue por invitarme creo que era Vogue, por invitarme a la alfombra roja y aparte preguntarme por mi sexualidad. O sea, güey, no es necesario. Es que, por ejemplo, hay un tema yo que creo que no tendría que justificarse, es la persona y el arte. Porque ahorita que en los tiempos de que los están funando y demás, ¿por qué el funar es quitar a un artista que es muy bueno? O sea, si me caso con la música o me caso como lo de Billie Eilish. Esas 10,000 personas que buscaban. O sea, su música. Se sintieron ofendidas porque les gustaba a ella. Ajá. ¿no? O sea. Es como, güey, a mí me encanta Billie Eilish. Digo, y tristemente nunca he podido comprar un tenis de los que ha sacado porque siempre me los gano. Güey, yo tampoco. Esto es un mensaje para Nike. Y justo eso. Hoy fue un evento escolar
de mi hija que asistí. Y la chica que estaba a un lado de mí traía unos tenis de Billie Eilish. Yo ya llegué al punto en que sean réplica, ¿eh? No me importa. Y yo les y dije, güey, ¿dónde los consiguió? Y hasta dije, si no son originales, ¿dónde los habrá comprado? Porque yo los quiero. Si ustedes saben dónde conseguir esos tenis, aquí hay un comprador potencial. Y si usted es vendedor. Y justo eso, o sea, ¿por qué la personalidad, o sea, la personalidad íntima o lo que le suceda detrás de bambalinas a la persona tiene que mezclarse con el arte? Totalmente. Porque, o sea, cada persona en solitario es diferente. Entonces, si ya quieres indagar en esa parte, o sea, no veo por qué por ahí. Totalmente, Freddy. Hay muchos temas, güey. Sí, es muy amplio. También teníamos mucho tiempo de no vernos. Entonces, bueno, sí, viniste hace poco, pero andabas muy callado ahí con el celular. Muchas gracias, güey. No, muchas gracias a ti por invitarme. Qué bueno que viniste, qué bueno que compartimos otra vez micrófonos, qué bueno que ahora sí hablaste, que era un poco de pesadilla, es que señores. me ganaban Exa y Luis. No. Yo nada más era como, sí, cierto. No es cierto. Doy mi like ahí. ¿No has visto esos memes de echándose al hombro al equipo? Así era yo, güey. Así era yo. Yo me echaba el hombro. El día de Almendra, ese episodio lo pueden encontrar. El disco muerto de Almendra. El del disco de Almendra. Ese fue caótico. Escúchenlo. Yo creo que ni lo escuché porque no me acuerdo de ese disco. Ahí está. Cuando Exa llegó escuchando un disco de, creo que 19 canciones. Lucho escuchó el de la Chava Almendra. Sí. O sea, y yo ni lo encontré. Tú ni lo encontraste. Sí, entonces, bueno, por favor, escuchen ese episodio y entenderán mi sentir. Amigo, gracias. Gracias por invitarme. ¿Dónde te pueden contactar? @06agencia en redes sociales. ¿Y en las tuyas? Generalmente no doy las mías, es @FreddyWDY Santiago C de casa en mis redes sociales, sobre todo en Instagram. Perfecto, pues ahí está. Ustedes no olviden de suscribirse, de dejar su comentario, de dejar su like, compartir este video y todo lo que dicen los influencers, porque yo no lo soy y no me he aprendido ese discurso. Muchas gracias, Freddy. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Este podcast está producido por Luis Meijueiro. Producción, Carla Rocha, Diego Ortega, José María Barrientos. Audio, Luis Meijueiro. Edición, Autopod. Música, Exael Salcedo. Diseño y animaciones, Suck My Ponies, Don't Loop E. Producido por Polygon MX.